Sí, profe, sí se la escucha. Bueno, vamos a ir arrancando, vamos a ir arrancando de conectado desde Esquina Corrientes, con un día hermoso por acá. Pero bueno, voy a dejar una hora de acá. Eh, Antes que nada, quiero dejar de... Perdón. Sentar yo las veces arriba de una mesita. Pero bueno, ya nos acomodamos, no hay ningún problema. No quería dejar de comentarles lo que pasó la semana pasada respecto de los mensajes que recibieron de parte mía. Les voy a hacer un breve resumen. Todo lo que voy a decir acá, ya se lo dije. Antes que nada, les voy a hacer un comentario. Algo pasó con mi cuenta de Zoom que me da la facultad y estoy conectado mediante una cuenta de Google, Gmail. Por lo que les voy a pedir que cuando se corte la sesión, me conecto yo el link y les mando el link por autogestión. Es un poco engorroso, pero no tengo otra manera de verlo. Espero lo entiendan. Ya mandé la consulta ahí a la gente de si entrar con mi cuenta que me dio la UT. Les decía, todo lo que les voy a decir, en su momento ya lo hablé con el ingeniero Quintero, lo hablé con el ingeniero Abed, que es el responsable del departamento industrial, pero bueno, la historia es más o menos así. Desde hace un tiempo yo estoy al frente de la cátedra de instalaciones industriales. Yo no soy profesor concursado ni nada. Pasó que un día se jubiló el profesor titular, el profesor, el ingeniero Quintero estaba que me haga cargo de la materia. Yo me hice cargo de la materia, hablé con Abed y le dije que bueno, que esto no es mi actividad principal, ni mucho menos, a mí no me devuelve nada económico la facultad, no tengo un sueldo, sí, pero si les digo cuánto cobro, quizás se larguen a reír. Eso o algo así. Porque pierdo el tiempo yo, no le sirve a nadie, entonces si lo hago lo voy a hacer bien. Bueno, desde el momento que decidieron que yo fuera el jefe de cátedra de la materia, el ingeniero Quinteros nunca prestó ningún tipo de colaboración para conmigo. Con los otros, no voy a hablar de los otros profesores, ni Federico Baldi, ni Fabián Palazzolo, ni Martín de Marchi, porque son 10, ni 8 ni 9, son 10. El ingeniero Quinteros nunca me respondió un mail, nunca me respondió un mensaje de WhatsApp. Hicimos un grupo de WhatsApp con los... A ver, esperen que voy. Hicimos un grupo de WhatsApp con los profesores. Inmediatamente... Recording in progress. Recording stopped. Bueno, puede que tenga el internet un poquito estable. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Bueno. ¿Apago la cámara entonces? Vamos a apagar la cámara. Estoy en un hotel acá en esquina y la verdad que nunca
nunca tengo buena señal de internet. Bueno, les comentaba que nunca logré que el ingeniero Quintero tuviera algún tipo de colaboración para la cátedra, no solo que no sumaba, sino que restaba mucho. El año pasado yo consideré que el trabajo práctico se estaba dando de una manera que no era la que yo creía la conveniente. Les explico por qué. El cálculo para hacer el dimensionamiento o el trabajo práctico de agua, por ejemplo, tenía una base de 110, 120, 125 máquinas, algo que es totalmente irracional y lógico, no tiene sentido la repetitividad del cálculo, sino que el objetivo de la materia es que ustedes tengan el conocimiento y el criterio para poder hacer el dimensionamiento de una cañería. Si a ese criterio y ese dimensionamiento lo multiplican por 5, lo multiplican por 10 o lo multiplican por 125, es exactamente lo mismo. Yo no necesito que hagan el cálculo hidráulico para 125 máquinas, que la reserva de agua les dé 1.000.000 de litros y que el diámetro de la cañería que llega hasta la bomba sea de 36 pulgadas. Porque no les sirve a ustedes, no me sirve a mí. Nadie controlaba la cantidad de cálculos a los que estaba sujeto un trabajo práctico. Entonces, me tomé el trabajo de modificar primero el plano de planta, puse 20 máquinas adentro de ese plano, asigné a cada grupo la cantidad de máquinas, que son 10 máquinas por grupo, que tienen que calcular ahora de las 120 que venían, no el año pasado, sino en el 2019, a partir del año pasado cambiamos. De 120 máquinas pasaron a calcular solamente, bueno, todo ese trabajo que ya debería haber estado organizado, debería haber estado aceitado por el ingeniero Quintero, nunca lo hizo. Me tomé el trabajo de hacerlo yo. A fin del año pasado tuvimos una reunión con los profesores de la cátedra y ahí fue en donde le dije a Beth que, bueno, que Quinteros la verdad que para la cátedra no servía, que él no me servía, que vea la posibilidad de cambiar el profesor, porque yo no quería seguir trabajando con una persona que no solo que no sumaba, sino que no solo que no hacía nada, sino que restaba. Porque por ahí hay un tipo que no hace nada, pero bueno, son cuestiones que tiene la administración pública que yo como no estoy todavía acostumbrado a esto, a mí me suena ridículo. Ustedes seguramente van a ir a trabajar al ámbito privado, la mayoría de ustedes, y van a ver, como me pasó a mí, que todo el tiempo están evaluándolos, todo el tiempo están poniéndolos a prueba, todo el tiempo están midiéndolos, todo el tiempo están pidiéndoles resultados. Y bueno, y ese es el trabajo en la actividad privada, es resultado, resultado y resultado. A ustedes, el dueño de una empresa, les paga un sueldo para que obtengan resultados. Y yo creo que la administración pública debería ser así, los profesores deberían evaluarse. A ver, tengo todas las pruebas de todo lo que les estoy dando, y no solo eso, sino que en autogestión, si ustedes leyeran la evaluación que hacen los alumnos con los profesores, tenemos la, la, la gran mancha de que todas las críticas de la materia van para la parte no puedo seguir trabajando así. Y la gota que rebalsó el vaso fue el debate. El ingeniero Quintero diciendo que había dado clases en el curso de la mañana, el 4D3 creo que es. Le pregunté el motivo, me respondió así a secas, sin internet. Le dije que bueno, que no había problema, que era entendible, pero que sí se encargue de reprogramar la clase para que los alumnos no pierdan esa clase y que la acoplara a la clase de los miércoles a la noche o a la clase que estoy dando ahora. Y si no quería ninguna de las dos opciones, que la diera el miércoles pasado a las 8 de la mañana. Eso le respondí el miércoles inmediatamente después de que me manda el mensaje. El viernes le mandé un mensaje para preguntarle qué es lo que había hecho. Como siempre, y ya acostumbrado, no recibí ninguna respuesta. El domingo le mandé que por favor tenga el respeto y la delicadeza de contestarme, qué es lo que iba a hacer. Esto, y ya la gota rebalsó el vaso, se me terminó la paciencia. Yo hasta ese momento había sido siempre una persona con
con mucho diálogo. A mí no me pasó nadie, siempre le dije a Betna y no llevar los problemas al departamento, porque cuando una materia hace ruido en el departamento, siempre tenemos los ojos puestos arriba de la materia. Y la idea es que todo fluya, que se den todos los temas, que ustedes aprendan los conceptos y que el departamento digan que la materia se da bien. Bueno, como dijo el hombre cuando ella decía, soy famosa. No, ella dice porque tiene... les repito si me escuchan. ¿Alguien me puede decir si me escuchan o no? Sí, profe, pero se le escucha un poco cortado. Yo no pude entender muy bien. Internet. Bueno, les contaba el pasado con copia. En un lado veo el curso conectado, la verdad que no me importa. Bueno, espero que no se vuelva a cortar. Les decía, para ir redondeando y para terminar y para ir a cosas más importantes, que mandé un mail el martes a la noche, fue entonces que decidí mandar ese mensaje a los alumnos, se suspendían todas las actividades. A ver, quiero decirles una cosa. Si se acuerdan del cronograma que este año mañana 2 clases libres, por lo que quédense tranquilos. El ingeniero Quintero me llamó a Bet diciéndome que me quede tranquilo, que el ingeniero Bet no iba a estar más al frente de la materia, que se disculpaba por no haber resuelto ese problema antes. Y bueno, no respondan más a ninguna orden de Quinteros. No le den más bolilla.
sea, yo estoy buscando, ya tengo 2 o 3 personas que pueden ser jefe de trabajos prácticos. Vamos a encarar este año con un jefe de trabajos prácticos nuevo. Quédense tranquilos que la materia se va a dar, que vamos a tratar de cumplir con todos los objetivos. Sí les digo que la fecha de entrega del trabajo práctico de agua la estipulamos para el día 14 de julio, o sea que la semana que viene ustedes tienen la posibilidad de poder dedicarle tiempo a alguna materia que necesiten rendir sin hacerse problema por la entrega del trabajo práctico de agua. Pero sí, el miércoles 14 de julio es la entrega del trabajo práctico de agua. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda? Profe, entonces a ese trabajo práctico se lo mandamos a usted o a la cátedra. A ese trabajo práctico, yo no sé por qué Quinteros dijo a principio de año, cuando yo había dado una orden de que a los trabajos prácticos los manden a un mail. Pues se lo voy a escribir por chat a dónde tienen que mandar. Al ingeniero Quintero no le manden más nada. Industrial Instalaciones 20@gmail.com. A ese mail, industrial instalaciones 20, industrial instalaciones 20 gmail.com. A ese mail mandan, que es el mail que yo les había dicho que se iban a mandar los trabajos prácticos. ¿Está bien? Gracias, Ahí profe. mandan los mails. Gracias. De nada. Bien, ¿hay alguna otra duda? Profe, ¿y el criterio para encarar el trabajo práctico, respetamos las cosas que nos decía Quinteros, de lo que había que tener en cuenta o cómo hacemos con esa parte? Sí, sí. Si tienen alguna duda, me la mandan a mí. A ver, el mail que les pasé es solamente para la recepción de trabajo. Cualquier duda, si no tiene mejor, me mandan un mail a mi mail personal. Yo demoro de un día para otro en responder porque ando todo el día en la calle, en obras y qué sé yo, y no estoy todo el tiempo sentado en la máquina. No es durante la jornada laboral casi nunca, por lo que trato de contestarlos a la noche o a la mañana temprano, o por ahí al mediodía si me siento a almorzar, cosa que por ahí no es tan común. Entonces, los trabajos a industrial instalaciones y alguna duda a mi mail personal. Si alguien me quiere mandar, porque como ya les digo, como Quinteros a mí no me dio absolutamente nada de lo que daba, nunca me quiso hacer incluso adelante del departamento, del jefe del departamento, del ingeniero Abel. Si alguien tiene la clase que les dio, si alguien tiene los lineamientos del trabajo práctico, me los manda por bien. Si no hay más dudas, Profe, una Profe, le hago yo consulta. una consulta. Perdón, vamos Maxi. No, sí, a consulta, tranquilo. arrancar con la clase Profe, ¿se escucha? nosotros y que son gases combustibles.
Vamos con la duda que tenía recién un alumno. No sé quién era. Sí, profe, yo. Buenas tardes. Le quería consultar porque supuestamente el ingeniero Quinteros era quien iba a tener todas nuestras notas y nos las iba a cargar, la nota del parcial y del TP que entregamos ya, para saber cuándo se nos iban a subir o eso. Sí, ¿me escucha? No, profe, no lo estamos escuchando. Yo le escucho. Ahora sí, profe. Ahí sí se lo escucho. Solamente cuando me dijo que me escuchaba. A ver, Quinteros no tomó ningún. Bien. Quinteros no tomó ningún parcial, por lo que él no tiene notas de parciales. El parcial lo tomó el ingeniero Palazzolo y el ingeniero de Marchi, por lo que ellos tienen las notas. Ya me dijo Fabián, hablé hoy con Fabián, me dijo que ya me iba a pasar, que estaban corrigiendo, que lo de el parcial me parece que de aula virtual me dijo que estaba de Marchi con eso, pero bueno, ya mañana hablo con él. Pasa que hoy lo llamé, no me podía atender, cuando me llamó yo tampoco lo pude atender y no pudimos hablar, pero Quinteros no tiene ninguna nota, incluso ni siquiera debe haber corregido ningún trabajo de ningún trabajo práctico de agua. Hago esa aclaración: si alguien hizo el trabajo práctico de agua y ya lo envió, reenvíe ese mail con ese trabajo a la casilla de Industrial Instalaciones 20. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más quería hacer una consulta? No, profe, era lo mismo, era para saber el tema de las notas, los parciales, nada más. Apenas las tengas a las notas, yo se las subo a autogestión y les aviso que se las subí. Bien. Yendo a lo nuestro, gases industriales. Este apunte ustedes ya lo deberían tener. Gases combustibles, no gases industriales, perdón. Estaba pensando.
Bueno, vamos a probar ahí a ver qué pasa. Espero que no se corte más. Les decía, les voy a compartir el apunte de gases combustibles. Ahí estamos. Bueno, ahora dicen que nos quedan 10 minutos. Acuérdense que voy a mandar el link por autogestión. Lo primero que vamos a ver es una clasificación de gases combustibles. Vamos a decir que son los gases combustibles. Dice el apunte, son aquellos combinados con oxígeno y en ciertas condiciones dan origen a un proceso químico llamado combustión y se utilizan con el objetivo principal de generar calor. Ese calor lo puedo generar para utilizarlo de manera directa o para utilizarlo de manera indirecta. Si lo utilizo de manera indirecta sería, por ejemplo, calentar agua para ese calor del agua transferírselo, no sé, a una matriz, por ejemplo, y de manera directa sería, no sé, un quemador que directamente caliente aire para que esté en contacto con algún cilindro para secar alguna tinta. No sé. Tiro un ejemplo cualquiera, pero sirven eso, para generar calor. De gases combustibles, tenemos una clasificación ahí, dice que podemos tener gas natural, gas licuado de petróleo, gas manufacturado, biogás y otros gases combustibles. Las instalaciones que nosotros vamos a ver son instalaciones de gas natural. Si bien vamos a ver de qué se trata cada uno de estos gases, para que tengan una idea, las instalaciones que vamos a ver y mencionar son de gas o son para gas natural. Entonces, gas natural. Gas natural es inolor, incolor y no tiene sabor. Está formado por una mezcla de hidrocarburos livianos, zaraza. Puede encontrarse en yacimientos subterráneos, asociado o disociado del petróleo. Esto quiere decir que un pozo del que se extrae petróleo también puede tener asociado gas natural, o pueden haber pozos exclusivamente de gas natural. Si el pozo de petróleo tiene gas natural, decimos que el gas natural es asociado al petróleo, y si es exclusivamente de gas natural, el pozo es no asociado. Sus componentes pueden variar, pero principalmente el gas natural está compuesto de metano. Si el gas no está asociado, es un pozo exclusivo de petróleo, vamos a tener de un 95 a un 98 de metano, y si el gas es asociado, de un 60 a un 80% de metano, y después tiene como componentes secundarios a otros gases. Principales propiedades del gas natural, bueno, poder calorífico, y antes de hablar de poder calorífico, vemos qué es el poder calorífico. El poder calorífico es la cantidad de calor que entrega 1 kilogramo o 1 metro cúbico de combustible al oxidarse de manera completa, en forma completa. A ver, si el combustible que estamos utilizando está en estado gaseoso, el poder calorífico lo vamos a medir en kilocalorías por metro cúbico de gas. Si el combustible que vamos a utilizar está en estado sólido, la unidad de medida del poder calorífico va a ser kilocalorías por kilo de combustible. ¿Está bien? Combustible sólido puede ser, por ejemplo, el carbón, la madera, entre otros. Entonces, el poder calorífico del gas natural va de 4.000 a 9.500 kilocalorías por metro cúbico. Y es por metro cúbico porque el gas está en estado gaseoso. Y la densidad relativa es de 0,6 a 0,7 respecto del aire. Cuando hablamos de algo relativo, es relativo a algo. En este caso, la densidad es relativa al aire y se compara respecto del aire. Entonces, es el
peso del gas natural sobre el peso del aire. Esa relación da entre 0,6 y 0,7. Quiere decir que es más liviano. Si tengo un escape de gas natural, el gas natural va a ir siempre para arriba, va a tender a ir para arriba. El gas natural, como información, es la tercera fuente de energía a nivel mundial, después del petróleo y del carbón. Con la aparición ya hace tiempo de nuevas fuentes energéticas, como pueden ser la eólica, bueno, hay un montón de estas nuevas energías que están no poniéndose de moda, sino que están tratando de imponerse respecto del petróleo, que en cualquier momento se va a terminar, quedan todavía un montón de reservas, pero en algún momento el petróleo no va a existir más, es un recurso no renovable. Con el gas pasa lo mismo, entonces bueno, ese mapa de energía seguramente ya ha cambiado, y va cambiando todos los años con la irrupción principal de los molinos de viento. Verán que en Argentina ya hay parques eólicos, hay programas para hacer parques eólicos, y bueno, esa tendencia va a ir revirtiéndose. Principales ventajas respecto de los combustibles líquidos. Primero, no requiere grandes procesos de depuración. El gas natural, prácticamente como se obtiene del pozo, se quema en un quemador. Tiene algunos procesos de filtrado y algunos procesos más que ya vemos un poquito más adelante, pero no hay que hacerle grandes transformaciones, como por ejemplo a una nafta, que sí se necesita un refinamiento. O sea, la nafta, a partir del petróleo, o sea, del petróleo a la nafta tenemos un montón de pasos, un montón de procesos que tenemos que hacer para refinar ese petróleo, para transformarlo en nafta. Con el gas natural no pasa eso. No es tóxico, es fácil para medir, ya vamos a ver después cómo se mide el gas natural. Punto muy importante, no requiere almacenamiento por parte del usuario. Si ustedes se fijan, en lugares en donde no hay gas natural y necesitan de un consumo importante de gas, lo que se está utilizando desde hace un tiempo son los Zeppelin, que vienen y se rellenan, pero tener ese Zeppelin implica tener una bomba al frente del establecimiento. O sea, tengo una gran reserva de combustible que está ahí en el frente de la empresa. A ver, perdón. Les decía, el gas natural viene por gasoductos, ya vemos un poquito más adelante cómo se distribuye. Viene por gasoductos, pasa por adelante de la vereda nuestra, y desde la vereda se mete por un caño, pasa por el medidor, pasa por una válvula reguladora, y ya lo tenemos disponible solamente con girar una perillita de una hornalla de una cocina hacia la derecha. No necesitamos almacenarlo. ¿Está bien? Entonces, esa es una gran ventaja respecto de otros combustibles. Tiene una combustión limpia. La combustión del gas natural no genera residuos, siempre y cuando el quemador esté bien calibrado y la relación estequiométrica entre aire y gas sea la correcta. Si ustedes se ponen a pensar, cuando prenden un horno de una cocina, el quemador del horno los gases de la combustión de ese quemador están en contacto con la comida. ¿Está bien? Porque no hay una cámara de combustión de gases y una cámara de cocción en un horno de cocina. Hay algunos hornos que sí tienen dos cámaras distintas, una en donde se quema el combustible y que por transferencia de calor le transmite el calor a la cámara de cocción, pero en un horno de cocina, en un horno pisero, ustedes abren el horno pisero y ven el quemador que está ahí abajo, ven la llamita azul. Por lo que si el residuo de la combustión del gas natural, si la combustión generara mucho residuo, me estaría contaminando con ese residuo a una pizza o a un pedazo de carne que estoy haciendo en el horno. Y bueno, y la llama es fácilmente regulable. Los peligros
los peligros del gas natural. Primero, tiene facilidad para formar mezclas explosivas. Les contaba ayer a los chicos que tuve la posibilidad de ver, lamentablemente, una explosión. Bueno, no vi la explosión, vi lo que quedó de la explosión de un departamento ahí cuando vivía en Pueyrredón. La explosión fue en un departamento en Pueyrredón entre Independencia y Trejo, que era en la cuadra donde vivía yo, enfrente de un IT que hay ahí sobre Pueyrredón. Explotó el departamento. Seguimos. Les comentaba que, bueno, vi la explosión lo que quedó de la explosión, y créanme que no quedó absolutamente nada. Esperen que voy a desactivar el video. No quedó absolutamente nada, quedó un cajón vacío, volaron las aberturas, voló absolutamente todo ese departamento. Por lo que hay que tener cuidado con el gas porque genera mezclas explosivas. Bien. Otra desventaja del gas natural que puede causar asfixia por desplazamiento del oxígeno.
en un lugar, en una habitación inundada de gas, no hay oxígeno, por lo que no podemos respirar, nos podemos asfixiar. Y otra desventaja, que una se subsana, la otra no, que es inodoro e incoloro. El gas natural, a pie de pozo, no tiene olor y no tiene color. Cuando sale de una cocina, que abrimos la hornalla, sigue sin color, no es tan fácil tener el gas, pero sí tiene un olor característico que cuando sentimos ese olor lo asociamos directamente al gas. No tiene un olor parecido a nada, y eso fue un gran desafío de ponerle al gas un olor que sea asociado únicamente al gas y que nadie diga, hay olor a flores, y resulta que hay un escape de gas. No. O sea, cuando se siente olor a gas, o cuando se siente ese olor tan característico del producto que le agregan al gas, que es un mercaptán, derivado del azufre, tiene contenido de azufre, lo asociamos directamente con el gas. Bien. También tenemos, dentro de la clasificación de los gases, como segundo gas licuado, o gas licuado de petróleo, o GLP. GLP es un producto compuesto por propano y butano, o una mezcla de ambos. Se obtiene del proceso de refinación del petróleo y de plantas recuperadoras de gas natural. Estos gases ya tienen una manufactura distinta que el gas natural. No es tan fácil de obtener como el gas natural, sino que ya están un poquito más manufacturados y tienen otro tipo de proceso para su fabricación. Existen comercialmente dos tipos de gas licuado de petróleo: el propano y el butano. El propano comercial es una mezcla de propano, propileno y otros compuestos minoritarios, puede tener hasta un máximo de 30 de butano. Y el butano es una mezcla de butano con otras cosas y puede tener hasta un máximo de 50% de propano. Y vamos a las características y comparamos con el gas natural. Poder calorífico de 20 a 25.000 kilocalorías por metro cúbico, dependiendo de la composición. Habíamos dicho que el gas natural tenía entre 4 y 9.500, ¿no? Entre 4 y 9.500, por lo que el poder calorífico del gas licuado de petróleo es bastante más alto que el del gas. Y tiene una densidad relativa, otra vez respecto del aire, de 1,5. Esto quiere decir que el gas licuado es más pesado que el aire. Y si tengo un escape de gas licuado, el escape se me va a depositar a nivel de piso. Por lo que si tengo que hacer una detección de ese tipo de gases, el detector de gas lo voy a tener que colocar a nivel de piso. Si quiero detectar butano o propano y pongo un detector de gas a nivel de techo, lo voy a detectar cuando el ambiente esté totalmente inundado de este tipo de gas. ¿Está claro? Porque se va a ir primero para abajo y después va a empezar a subir a medida que se va desplazando el aire del recinto. Lo voy a poder detectar recién cuando llegue hacia el techo. Tener en cuenta eso, no es tan normal hacer alguna detección de propano y o de butano, pero sí podrían tener algún día la tarea de que les toque detectar este tipo de gases y tengan en cuenta que su densidad es mayor que la del aire, por lo que tiende a bajar. Si ustedes entran a una cochera, a un estacionamiento subterráneo, por ejemplo, van a ver que en el techo, si la cochera está bien hecha, si miran para arriba van a ver rociadores y van a ver también un sistema de detección. Los detectores que hay de distintos tipos, pero generalmente se ponen detectores de gas. ¿Por qué? Porque muchos de los autos hoy están propulsados por gas natural, comprimido. Si algún auto tiene algún escape de gas, el detector lo sensa, manda la señal a una central, y la central manda la señal a una serie de ventiladores que se prenden para hacer una renovación de aire, y esa renovación de aire va a depender de un montón de cosas, entre otras cosas del volumen que tenga la cochera. Si quisiera detectar, por ejemplo, en una cochera butano, cosa que es imposible, o sea, tendría que encontrar, no sé, un auto con una garrafa de 10 kilos en el baúl, que se han visto, tendría que poner esos detectores de gas a nivel de suelo.
No es tan fácil porque hay que protegerlos del agua, hay que protegerlos de los golpes, bueno, no es tan fácil, pero seguramente se podría hacer. Bien, el estado. A presión atmosférica y temperatura ambiente, perdón. Decía, a presión atmosférica y temperatura ambiente, el gas licuado se encuentra en estado gaseoso. Para obtener líquido a presión atmosférica, lo que tengo que hacer es bajar la temperatura a menos 0,5 en el butano y para el propano a menos 42,2. Ahora, díganme, bueno, esperen, ya les pregunto. Si lo hacemos al revés, a ver, ¿cómo podemos transformar en líquido un gas? Bueno, o le bajamos la temperatura o le subimos la presión. Jugando con esos dos parámetros, yo puedo transformar un gas, lo cambio de estado y lo llevo a estado líquido, bajando la temperatura o aumentando la presión. Entonces, para el butano, si yo lo comprimo a 2 kilos, o a 2 bar, a 2 kilos por centímetro cuadrado, o a 2 bar, y al propano, si lo comprimo a 8 bar, lo voy a poder cambiar de estado y lo llevo de estado gaseoso a estado líquido. Ahora díganme ustedes, ¿por qué necesito cambiar el estado del gas? Llevarlo de estado líquido a de estado gaseoso a estado líquido. Les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por el volumen que ocupa, profe? Sí, está asociado con el volumen, pero si tengo más volumen, ¿qué tengo? O si puedo poner más gas adentro de algún recipiente, ¿qué tengo? Más capacidad de qué. Más capacidad de carga, profe. Sí, en realidad lo que tengo es más capacidad para generar energía. Si yo almaceno en una garrafa gas natural, gas propano en estado gaseoso, si lo almaceno en una garrafa, ¿y qué voy a poder cocinar? Creo que no voy a poder cocinar ni un bife con una garrafa. Entonces, lo que hago es llevarlo a estado líquido para tener una garrafa almacenada más energía. Si tengo más gas, tengo más energía. Fíjense lo que dice acá. El butano... No. 1 litro de líquido, 1 litro de gas líquido, se transforma en 272 litros de gas para el propano y 237 para el butano. Quiere decir que cambiando de estado, aumento la capacidad energética en 272 veces para el propano. ¿Está bien? 272 veces. Podría, en vez de subir la presión, ¿podría bajar la temperatura? Y la verdad que se haría prácticamente imposible, porque vamos a suponer la mejor de las condiciones es menos 0,5 grados. Si tuviéramos que mantener menos 0,5 grados desde que lo envaso hasta que termino de consumir la garrafa, sería prácticamente imposible. Entonces lo que hago es subo la presión, lo transformo en líquido, le cambio el estado, lo llevo a líquido y lo almaceno. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un gas envasado en estado líquido adentro de una garrafa? Bueno, tengo que tener cuidado con la temperatura, porque de la misma forma que bajándole de la temperatura lo cambio de estado, le bajo mucho el volumen y lo transformo en líquido, al calentarse esa garrafa, puedo subirle la presión por un incremento de volumen y el recipiente que contiene ese gas podría llegar a explotar.
¿Qué condiciones tengo que alcanzar para que ese recipiente que contiene ese gas pueda explotar? Y vamos a suponer que tengo un recipiente de un espesor que es de chapa, la chapa tiene un espesor de 5 milímetros, lo tengo almacenado 2 kilos por centímetro cuadrado, lo pongo al sol, con un espesor de 10 milímetros la presión podría aumentar 50 veces y el recipiente no explotaría seguramente. ¿Por qué? Porque el incremento de temperatura no sería capaz de elevar tanto la presión para romper ese recipiente. Ahora, si en una garrafa, vamos a suponer este ejemplo, una garrafa que tiene gas envasado a 8 kilos, vamos a suponer, no pasa esto, pero vamos a suponerlo, que la garrafa tiene una capacidad de resistencia de 10 kilos por centímetro cuadrado. ¿De qué depende la resistencia de una garrafa o de un recipiente sometido a presión? Bueno, depende de la forma geométrica, depende del diámetro, depende de cómo esté soldado y principalmente depende del espesor del material con que esté fabricado ese recipiente. Entonces, vamos a suponer que tenemos 8 kilos adentro de una garrafa y que la garrafa es capaz de resistir 10. Si a esa garrafa la ponemos al sol, como el límite de rotura del recipiente que contiene el gas está tan cerquita de la presión de trabajo, y es probable que reviente. Repito, eso no pasa en una garrafa. Si ustedes levantan una garrafa vacía van a ver que pesa bastante, por lo que el espesor de esa chapa no debe ser menor a 4 o 5 milímetros en el peor de los casos. Eso quiere decir que con el diámetro de una garrafa, que debe ser de 50 centímetros más o menos, 40, 50 centímetros, puedo soportar una presión de hasta 35, 40 kilos sin ningún problema. Por lo que, vuelvo a repetir, eso no pasa en una garrafa, pero sí habrán escuchado alguna vez, no sé si se acuerdan el caso de esta lomitería o pizzería que estaba por ahí por Ruta 20 que explotó, me parece que fue un poquito antes de pandemia, el desastre que hizo, el poder de destrucción que tiene una garrafa, aunque sea de 10 kilos, chiquitita, de esas más chiquititas que vienen, que tienen, no sé, tendrán 70 centímetros de alto. Cuando están llenas y se reúnen las condiciones para que exista, para que pueda explotar, en realidad eso no explota por un aumento de presión. Normalmente eso no explota por un aumento de presión, sino que explota por una fuga de gas. Ese gas entra en combustión, la combustión que se produce de manera muy rápida, cuando el frente de llama cumple determinadas condiciones, ya pasa a ser una explosión. Entonces, bueno, cuando se cumplen determinadas condiciones, las garrafas pueden explotar y habrán escuchado un montón de veces que las garrafas explotan. Bien, preguntas hasta acá. Los escucho y descanso un poquito la voz. No, profe, se entiende. ¿Está todo claro hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Efecto de la temperatura. Al aumentar la temperatura, el GLP se encuentra dentro de un tanque cerrado, aumenta su presión, esto hablamos, esto es debido a que aumentar la presión del líquido se expande, por lo tanto nunca se debe calentar un recipiente que contiene GLP. A nadie se le ocurriría poner una garrafa a un fuego permanente. Yo supongo que el calentamiento de una garrafa está asociado a los efectos del sol. Y tampoco se debe llenar totalmente el recipiente, sino que se debe dejar un espacio por lo menos del 15%. Densidad y viscosidad. La densidad y presión de vapor del GLP varían según la composición. La densidad y peso específicos son mayores que el aire, por lo que el GLP resulta más pesado que este, ya hablamos, por lo tanto una nube de GLP tenderá a permanecer a nivel de suelo, ya hablamos. El GLP es más liviano y menos viscoso que el agua, por lo que hay que tener cuidado ya que puede pasar zaraza. Bien, otro tipo de gas que se utiliza, el almacenamiento. El almacenamiento se utiliza fraccionado en garrafas y cilindros para uso domésticos, principalmente calefacción y cocina, a los que se sumen las ventas industriales a granel. Ventas industriales a granel son los Zeppelin que ustedes habrán visto, sobre todo para el lado de las sierras, donde no hay gas natural. Generalmente, bueno, el que hace una casa y no tiene gas natural, y tiene mucho consumo de gas y cree que le queda incómodo la garrafa o el tubo de 45, pone un Zeppelin. Y si no, también hay, como dijimos, los hoteles, por ejemplo,
que están en lugares en donde no hay gas natural, y bueno, tienen que utilizar otro depósito de gas, porque si no, se les complica demasiado la logística esa de sacar el tubo, poner tubo, bueno, es todo un problema. Otro tipo de gas es el gas manufacturado. El gas manufacturado ya no se utiliza en Argentina, es solamente a título informativo. El gas manufacturado dejó de utilizarse por allá por la década del 50 del siglo XX, obviamente. El gas manufacturado, a ver, esperen que lo tengo que compartir. El gas manufacturado se obtiene a partir de la quema del carbón de hulla. La hulla es un carbón mineral. Dice, se obtiene por proceso de fabricación partiendo de materias primas sólidas o líquidas. Bueno, en este caso, el gas de hulla se obtiene a través de la quema del carbón de hulla. El carbón de hulla es un carbón mineral. Antiguamente había una planta de procesamiento de carbón de hulla en Buenos Aires, como les decía, por allá por 1950, y para los chicos, las chicas seguramente no van a saber de qué hablo, pero por ahí escucharon decir que a la cancha de San Lorenzo le dicen el nuevo gasómetro, por lo que había un viejo gasómetro. El viejo gasómetro, el apodo de ese estadio, del estadio de San Lorenzo, está asociado al depósito de gas que había enfrente de la cancha de San Lorenzo, que todavía sigue estando en Buenos Aires. A partir de la quema, si pueden ver lo que les estoy compartiendo, ese viejo estadio, ¿por qué le decían el gasómetro a la cancha de San Lorenzo? Bueno, justamente porque estaba muy cerquita, enfrente, creo, del gasómetro, que era, a ver, el gasómetro estaba al ladito de la planta de procesamiento del carbón de hulla. Una vez que se obtenía ese gas de hulla, se almacenaba y se distribuía para utilizarse en alumbrados y bueno, y algunos lugares que eran bastante paquetes. En esta imagen se puede ver, fíjense, la primera cancha de San Lorenzo, que atrás tiene un gasómetro. Incluso ayer, pispeando un poco, había visto que en Viena, no sé si estará por acá, en Viena habían utilizado 3 gasómetros, viejos, obviamente. Así está hoy el gasómetro ese en Buenos Aires. En Viena, acá está la imagen, miren. Utilizaron 3 gasómetros para hacer edificios de vivienda. 4 son, 3 o 4. Bueno, acá hay un... está como abierto ahí arriba. Pero utilizaron gasómetros para hacer edificios de vivienda. Fíjense. Reciclaron todo. Perfecto, precioso. Ese es el gasómetro. Bueno, entonces, dejo de compartir esto y vamos a compartir los gases combustibles. Dijimos que no se usa más, esto es a título informativo. Poder calorífico, y acá es bastante parecido al gas natural. 5.000 kilocalorías por metro cúbico y tiene una densidad relativa de 0,4 a 0,5, por lo que es más liviano. Otro gas manufacturado es el gas acetileno. El acetileno, bueno, es un hidrocarburo, no tiene colores, altamente inflamable. El acetileno se usa para soldar. Si alguno gasó... ¿Con el soplete, profe? Claro, con el soplete. Si yo les comparto por ahí alguno que entró a alguna ferretería industrial, alguna vez vi un chanchito así, similar a esto, al gasógeno se le agrega carburo de calcio, que son unas piedritas, más agua, y obtengo el acetileno. ¿Está bien? Estos son gasógenos. Van a ver que en muchos talleres de soldadura hay
tubos de acetileno, que también ya se compra directamente el gas, pero muchos talleres, sobre todo talleres de soldaduras viejos, siguen teniendo estos gasógenos, que es una forma de generar acetileno. También pispeando descubrí que desde tiempos inmemorables el hombre trata de ser bastante innovador con la utilización del gas. Fíjense las bombas que llevaban atrás de los autos, estos cristianos, este a modo de carrito, con la manguerita ahí que iba directo al carburador, una locura. La cantidad de esto que han explotado. Fíjense hasta dónde llega la imaginación, una moto a gas, un colectivo a gas que se va fabricando en el momento que se va consumiendo, ¿no? Fíjense, qué locura. Qué ingeniosa que es la gente. Pero bueno, eso todas estas ideas que ahora nos parecen locas y ridículas son las que impulsan a, fíjense esto lo que es, con su manguera acá que va, bueno, son las que impulsan a que aparezcan nuevas tecnologías. Si alguien no se hubiera puesto a pensar esto, seguramente no se hubiera desarrollado el gas natural y bueno, y un montón de cosas. Bueno. Compartimos gases combustibles. El poder calorífico del acetileno es de 14.000 calorías por metro cúbico con una densidad relativa de 0,9. También es más liviano que el aire. Aplicaciones: el acetileno se utiliza en soldadura, en corte, como gas de alta pureza en equipos de espectrometría de masa. Bien, otro tipo de gas. Ya vamos llegando al final de la clasificación, si se acuerdan. Biogás. El biogás o gas de los pantanos surge en la descomposición en biodigestores. Surge de la descomposición en biodigestores de materia orgánica. Fíjense, les voy a compartir. Acá voy a poner biodigestores casero. La planta de tratamientos de efluentes de Córdoba, en la que se llama Bajo Grande, tiene biodigestores y en esos biodigestores se genera un montón de gas o de biogás que se podría utilizar en un montón de lugares. ¿Por qué? Y porque el gas es combustible de la misma forma. Lamentablemente, como todo lo que está asociado a la política no funciona, esos biodigestores están apagados, no funcionan ni siquiera los biodigestores, o sea que ni siquiera se puede recuperar el gas, aunque sea para quemarlo al aire, no sé, para calentar el aire, nada, absolutamente nada. Pero bueno, de una planta de tratamientos de efluentes se podría generar energía como para autoabastecer a la propia planta y tener un poquito de sobra. Si ustedes saben lo que es un biodigestor, seguramente muchos sí, pero un biodigestor es un recipiente en donde se almacena material orgánico y no tiene que haber oxígeno, por eso es una descomposición anaeróbica, es en ausencia de oxígeno. Esperen que no puedo ver lo que les estoy compartiendo.
un biodigestor, vamos a ver si este saca gas del biodigestor, pero tiene, bueno, algunos... Tiene algunas entradas y algunas salidas, tiene entrada de materia orgánica, tiene salida de gas, tiene salida de material que ya no sirve más para generar gas. Vamos a ver si podemos ver este video. No me interesa verlo todo. Pero sí que sepan que... Bueno, ahí está hecho el biodigestor. Esta parte blanca que se ve acá arriba es por donde ingresar la materia orgánica, digamos. Parece magia, pero no es magia. Ahí, como les decía, le está agregando materia orgánica. Eso no es instantáneo, sino que después de un tiempito. Pero fíjense que lo que se está generando ahí, vamos a ver ahora, después de 2 días. Como les decía, no es instantáneo, pero fíjense que a partir de la descomposición de materia orgánica tengo la posibilidad de generar gas. Imagínense la cantidad de gas que podría generar en planta de tratamiento de efluentes que hay en Córdoba, que recibe efluentes de 2 millones de personas. Si este de 200 litros puede generar todo ese gas que está ahí. Al biogás también se lo llama gas de los pantanos, porque en los pantanos sabe haber mucha materia orgánica, y esa materia orgánica genera el gas. No es tan fácil de captar en un pantano, por ejemplo, pero sí en un biodigestor, porque lo estoy generando yo. La producción de biogás por descomposición aeróbica es considerado un modo útil para tratar residuos biodegradables, ya que produce combustible de valor y además genera un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico. El abono que ya no sirve más, que ya se generó el gas, o sea que generó su propio gas, se saca del biodigestor y se agrega más materia orgánica. Este gas se puede utilizar para producir energía eléctrica mediante turbinas o generador de gas, o para generar calor en hornos, estufas, secadoras, bueno, aplicaciones igual que el gas. Poder calorífico parecido al gas natural. El gas natural entre 4.000 y 9.500 kilocalorías. Otros combustibles, bueno, ya no nos interesa demasiado esto. Hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, altamente inflamable y no es tóxico. El hidrógeno, el otro día, antes de ayer, salió una nota en Infobae de en el año 96, un ingeniero del Balseiro adaptó un Renault 9 para hacerlo funcionar con hidrógeno. Funcionaba perfecto, el poder calorífico del hidrógeno es de 15.000 calorías por metro cúbico y tiene una densidad relativa muy chiquita, 0,07. Es muy, muy liviano el hidrógeno, es muy volátil. Y bueno, ahí hay una leyenda, que más leyenda es un deseo, dice: los autos del próximo milenio, gracias a un nuevo tipo de combustible generados por la mezcla de hidrógeno y oxígeno, serán 100% cero emisión. Vamos a ver qué pasa. Tesla ya vino para romper el mercado con los autos eléctricos. Creo que en breve tenemos una explosión de autos eléctricos en nuestro mercado. En Europa ya están súper impuestos. Todas las marcas tienen autos que funcionan con pilas. No con pilas, con baterías. Pero todas las marcas tienen. Bien, parámetros que definen la calidad de un gas combustible. Ya vimos qué significa el poder calorífico. Es el calor que genera 1 kilo o 1 metro cúbico de ese combustible. La cantidad de aire
La cantidad de aire se refiere a la cantidad de aire necesario para producir la combustión completa. Se usan en el diseño de quemadores y equipo de combustión. Para el gas natural necesito 17 kilos de aire para quemar 1 kilo de gas. Eso se llama relación estequiométrica. Cuando se produce una relación en un ambiente de 17 kilos de aire con 1 kilo de gas, estamos en condiciones de generar una explosión perfecta. Estamos dentro de los límites de explosividad del gas, y ahí vamos a tener, bueno, lo que le pasó a esta chica con el departamento, que al día de hoy yo creo que hay pantalones y remeras colgadas de las plantas que están ahí enfrente. Bien, densidad relativa respecto a, conociendo el valor de la densidad de una sustancia, en este caso el aire, y la densidad de otra sustancia de referencia, bueno, la sustancia de referencia es el aire, es posible definir la densidad relativa de la sustancia como el resultado del cociente entre el valor será 0. Para los gases se acostumbra a tomar como referencia el aire y su densidad a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados es de 1,2928 kilo por metro cúbico. O sea que el aire pesa 1,2928 metro cúbico de aire. Bueno, un pequeño grafiquito en donde dice que el gas natural es más liviano que el aire, por lo que se va para arriba, el gas licuado de petróleo es más pesado que el aire y va para abajo. Gas natural, 9.300 kilocalorías por metro cúbico, gas licuado, 22.000 calorías por metro cúbico, y acá las densidades relativas. 0,6 para el gas natural, 1 para el aire y 1,6 para el gas licuado. Instalaciones para gases combustibles. Les falta una S. Condicionantes de gases combustibles son la seguridad de la provisión. Tengo que asegurar la provisión en todo momento. Lamentablemente en Argentina, que es un país lleno de energía, hay veces que se nos corta, no solamente el gas, sino que se corta la energía eléctrica. Es algo inentendible para un país como este, que tiene de todo. Lamentablemente, esto no es, bueno, van a escuchar que me quejo de un montón de cosas, pero lamentablemente hubieron muy pocos ingenieros, y estoy dejando al último de lado, el último ingeniero, pero creo que si en la política habría más ingenieros metidos, creo que la infraestructura energética de la Argentina sería sobrante de energía por todos lados. ¿Por qué? Y porque tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos ríos, tenemos vientos, tenemos la posibilidad de generar minas de litio para generar baterías. Y se nos corta la luz. Pero bueno, hay gente que no tiene luz y hay gente que no tiene gas natural. Increíble, pero bueno, eso es para hablar en otra charla. Seguridad para las bienes y las personas, bueno, posibilidad concreta de la formación de mezcla explosiva, evitar chispas, evitar fuentes de calor. Instalación para gas natural. Almacenamiento. El almacenamiento del gas natural, dijimos que el gas natural nosotros lo recibimos en estado gaseoso, pero se puede almacenar en estado. ¿Y qué tengo que hacer para almacenarlo en estado líquido? Y tengo que o bajarle la temperatura o subirle la presión. Si lo quiero licuar, si lo quiero transformar, lo quiero pasar del estado gaseoso al estado líquido, lo tengo que llevar a menos 160 grados centígrados. Hay buques metaneros que, acá habla de buques metaneros, son capaces de transportar, me parece que por aquí hay una foto, son capaces de transportar, esto es un buque metanero, transportan gas en estado líquido. Y una vez que llegan a destino hay que regasificarlo e inyectarlo a las líneas de los gasoductos. Almacenado en depósitos. Una vez que los buques metaneros llegan a puerto, el gas líquido es almacenado en depósitos grandes donde permanece a la espera de ser regasificado, o sea, llevado de nuevo a gas. Hola.
e introducido en las redes de distribución cuando el incremento de la demanda así lo exige. Bien, ese es el almacenamiento del gas natural licuado en estado líquido, pero podemos almacenar también, esto en Argentina no pasa, podemos almacenar el gas natural. Lo podemos comprimir y lo podemos guardar abajo de la tierra. ¿A dónde lo podemos? Digo, ¿por qué no pasa? Porque gracias a Dios no nos falta gas. Cuando nos falta, se nos corta, lo cortan, pero no es que lo tenemos reservado o almacenado en algún lado, sino que lo podemos guardar en reservorios de gas agotados, en pozos que ya no tienen más gas, pero le podemos inyectar gas. A ver, créanme que no es tan fácil meter gas adentro de un pozo, ¿no? O sea, exige de una tecnología bueno, que la inversión seguramente es muy alta, pero también me da la posibilidad de tener ahí una gran garrafa abajo de la tierra. En acuíferas vacías o con espacios de aire, y también en cavernas de sal. La sal, mucha de la sal, se extrae debajo de la tierra. Tuve la posibilidad de estar en una mina de sal que está al ladito de Cracovia, en Polonia, se llama Bielitska, y créanme que es increíble, y me parece que tenía 250 kilómetros de pasillos, la mayoría de menos de 1,50 m de altura, por lo que hay que andar siempre agachado, caminando, no mido mucho más, pero había que andar agachado, y después esos pasillos derivan en los grandes lugares de donde se extraía la sal. En Bielitska hay si lo googlean van a ver, hay una catedral construida íntegramente de sal. Todo lo que se ve es sal. La mesa donde el cura da la misa, las imágenes religiosas, la araña, el piso, es todo absolutamente de sal. Increíble. Bueno, queda menos de un minuto. Ya les mando el link de nuevo por autogestión. Por autogestión no, sí, por autogestión. Dice en algunos casos el gas natural es almacenado en estado gaseoso en formaciones geológicas similares a los yacimientos. En las estaciones de GNC, nosotros no es tan normal que se almacene natural en las estaciones de GNC. Normalmente viene un gas y lo comprime y se lo manda directamente adentro del agua. Bien, para cuando volvamos, ahora después de que se
Esta es la imagen de... Pueden ver ahí esa imagen. Es la catedral que digo que está en Bielitska, que es una mina de sal, que está a más de 200 metros abajo de la tierra. Tiene imágenes también hechas todas en sal. La verdad que es impresionante. Esa es todo el piso, paredes, todas esas luminarias, absolutamente todo el sal. Bien. Seguimos entonces. Voy a compartir el apunte. Un café. Compra apunte para transporte y distribución. El gas natural no asociado es extraído de los yacimientos de hidrocarburos y se consumos a través de gasoductos. Fíjense, ahí tenemos un llamadito. ¿Qué son los gasoductos? Tuberías de acero por la que los gases combustibles, principalmente el gas natural, circulan a alta presión desde un punto de origen hasta un centro de distribución. Se construyen enterrados en zanja o en profundidad. En zanja a una profundidad habitual de 1 metro a 2 metros, dependiendo del terreno y de la seguridad. Excepcionalmente se construyen sobre la superficie. Cuando no puedo hacer un pozo en la tierra porque hay mucha piedra, no sé, tengo que cruzar un río y bueno, no puedo, tengo que ir por arriba del puente, bueno, se construye excepcionalmente por arriba, normalmente un gasoducto va por abajo. En Argentina la infraestructura dice que tenemos 2 gasoductos principales, 2 empresas que se encargan de mantener esos gasoductos. Una es transportadora de gas del norte y la otra es transportadora del gas del sur. Si ven acá, en este mapita de Argentina, hay algunas de las empresas distribuidoras. Verán que a Córdoba le toca Ecogas, pero bueno, en distintos puntos de la Argentina hay distintas empresas distribuidoras que le compran el gas a transportadora del gas del norte o transportadora del gas del sur. Dice que en los gasoductos, esta es la red de gasoductos que tenemos en Argentina, con varias cuencas, la cuenca norte, la neuquina, la cuenca del Golfo de San Jorge, la cuenca austral. Bien. En los gasoductos transportan las exploradoras, los yacimientos, a los puntos de toma, acuerdos con las distribuidoras finales. Ejemplo, Metrogas, Gasnor, Camusi Gas Pampeana, Ecogas, Camusi Gas del Sur, bueno, la que fuera empresa distribuidora. Las empresas de distribución final reciben el producto procesado y le reducen la presión. En una primera etapa a un valor intermedio, presiones de los ramales internos de distribución, y además le anexan una sustancia odorante, mercaptán. Acá está lo que decíamos del olor. Esta es la sustancia que se le agrega al gas, el mercaptán. Dice, es un producto químico inofensivo que se agrega al gas natural, que contiene azufre, que le da olor. Bien. Ahora fíjense este dato que no es menor. En base a esto se definen las siguientes infraestructuras. Infraestructura de transporte. TGN y TGS, transportadora del gas del norte y transportadora del gas del sur. Transportan el gas entre 60 y 70 bares. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué en un gasoducto hay tanta presión? A ver, antes de que me respondan esta pregunta, ¿se acuerdan cuánto dijimos que era una presión normal para una instalación industrial? Hay presiones excepcionalmente altas, ¿no? En Coca, por ejemplo, ahora estamos trabajando en Coca-Cola, utilizan para soplar las botellas de PET, esas que son descartables, utilizan aire comprimido a 40 kilos por centímetro cuadrado. No es normal encontrar una instalación de 40 kilos
menos de aire comprimido, 40 kilos por centímetro cuadrado. Pero en una instalación industrial, ¿cuánto dijimos allá por principio de año que era una presión normal de trabajo? Para el aire comprimido, para el agua de incendio, para el agua de proceso. ¿En qué valor anda una presión? A ver, cuéntenme. No, no me acuerdo, profe, pero yo me acuerdo un ejemplo que dio, por ejemplo, la presión de cuánto tiene que ir una llanta, pero no voy a tirar ese valor. Bueno, ¿cuánto tiene? La llanta no tiene presión en la cubierta. Eso, exactamente, eso. Bueno, ¿qué presión tiene una cubierta? De 20 kilogramos por centímetro cuadrado, creo que había dicho usted, un poco más también. Usted está loco, le pone 20 kilogramos a la cubierta de un auto y le aseguro que explota cuando va por los 17, 18, ahí le explota y le saca 5 metros para atrás, si no lo mata tiene suerte. 2 kilos por centímetro cuadrado lleva una cubierta. 2 kilos por centímetro cuadrado. Estamos hablando que un gasoducto tiene entre 60 y 70 baras. Una presión normal de trabajo de una línea de aire comprimido o de una cañería de agua contra incendio es 4, 5, 6, 7, 8 kilos por centímetro cuadrado. Eso es, en la industria es una presión totalmente normal. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿por qué en un gasoducto tiene que haber semejante presión? Por las pérdidas, porque son tuberías muy largas. Muy bien, si yo presurizo el gas a 8 kilos por centímetro cuadrado y lo quiero mandar desde Neuquén a Buenos Aires, cuando hizo 45 kilómetros, muchas gracias. Cuando hizo 45 kilómetros me quedé sin presión. Recuerden que ustedes cuando hacen el dimensionamiento de una cañería muy larga en una empresa, ¿cuántos metros de aire comprimido? Vamos a ponerle mucho, no sé, 1500 metros, 2000 metros, 2 kilómetros quieren hacer de cañería de aire comprimido. Bueno, vamos a suponer que tienen 2 kilómetros. ¿Influyen las pérdidas de carga? Sí, claro, en 2 kilómetros de cañería influyen las pérdidas de carga. Pero en ponderante, y no solo metro cuadrado voy a llegar hasta el destino que yo quiero llegar, sino que muchas veces tengo que represurizar al medio para volver a darle al gas esa energía que fue perdiendo, que me fue cobrando la cañería en forma de pérdida de carga para poder transportar ese gas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no solo que 70 kilos parecen elevadísimos, muchas veces no me alcanzan, sino que al medio tengo que poner una planta para represurizar ese gas. ¿Está bien? Y me dirán, ¿y por qué en vez de hacer una planta para represurizar, en vez de ponerle 70 kilos al principio, no lo presurizo a 150? Bueno, tampoco es tan fácil presurizar una cañería. Primero que tengo que tener en cuenta la resistencia mecánica del caño. Los caños se fabrican de manera estándar y cada caño tiene una resistencia. No tengo la posibilidad de poner un caño que tenga tal pared para soportar la cantidad de presión que yo quiero. Y después que tampoco es fácil de presurizar gas a 200 kilos por centímetro cuadrado en cantidades industriales. A ver, el GNC sabemos que se comprime, o que un tanque de GNC es capaz de cargar 200 kilos por centímetro cuadrado de presión, que es un montón, o sea, es muchísimo, muchísimo. Habrán visto alguna vez alguna explosión en alguna estación de gas y el daño que hace es mucho. Pero tampoco es tan fácil de manera industrial y así a grandes cantidades presurizar a esa presión tanta cantidad de gas. Entonces, bueno, presurizo a 70 y si hace falta presurizar más, represurizo en el camino. Bien, ¿dudas hasta acá?
Voy a tomar un poquito de café, tengo la garganta seca. Cuéntenme que los escucho. Creo que con esto acá terminamos la clase. Sí. Bueno, si no hay dudas, sigo un ratito más. Y terminamos. Son 2 segundos. Tengan un poquito de paciencia. Entonces dijimos que la infraestructura de transporte tiene una presión de trabajo de 60 a 70 bar. Infraestructura de distribución, acá interviene la que nos da gas a nosotros en Córdoba, que es Ecogas. Distribuyen en cañerías de acero el fluido a cada una de las localidades a una presión de trabajo de 40, 25, 19, 15, 10 o 5 bar. A ver, ¿de qué va a depender eso? Y bueno, eso va a depender primero de del lugar en donde esté tomado del gasoducto. El gasoducto viene a una presión y yo me tengo que tomar a esa presión. Entonces, vamos a suponer que tengo que ir a... Esto es toda una suposición, ¿no? Vamos a suponer que tengo que ir a Villa María con un gasoducto. Con un gasoducto no, con una infraestructura de distribución. Y el gasoducto pasa a 25 kilómetros de Villa María. Bueno, voy a tener que captar el gas a una presión que me sirva para llegar a Villa María, ver si tengo que represurizar. Por eso es que es tan variable, puedo ir de 40 a 5, pero va a depender muchas veces, dicho de manera vulgar, de dónde pincho el caño y qué presión tengo a la hora de pinchar ese caño. ¿Está claro? Después tengo las redes domiciliarias que conducen el gas natural hasta la puerta de cada domicilio. En la vereda puedo tener 4, puedo tener 1,5 o puedo tener 0,020 bar. 0,020 bar, ahí ya se los comento, es lo que dice abajo: instalación interna del cliente, suministra el fluido a cada uno de los artefactos instalados, presión de trabajo 0,02. La casillita de gas que se ve a nivel de vereda, esa que es de metal, bueno, ahí adentro hay una válvula de corte, hay un medidor y hay una válvula reguladora de presión. Esa válvula reguladora de presión, si yo la tuviera que cambiar, necesito saber 4 cosas. Y a ver, no sé cómo se verá por la cámara. ¿Cómo hago acá para hacer? A ver, ¿cómo hago? Iniciar video. La válvula que está a la entrada de cada casa, necesito 4 datos para ir a pedirla. Tengo una presión de entrada, que esa presión de entrada tiene una P mínima y una P máxima. ¿Por qué? Y porque por ese ramal la presión varía. La presión que pasa por la vereda no siempre es la misma. A veces es más alta y a veces es más baja. ¿Por qué? Y porque esto tiene que ver mucho con el consumo. En invierno tenemos mucho más consumo de gas que en verano. Y a la noche en invierno, mucho más consumo que a la noche que de día en invierno. ¿Por qué? Porque de noche prendemos todos los calefactores, bueno, y todo lo que utilizamos para calefaccionarnos cuando la calefacción es por gas. Entonces, una noche de invierno, la presión de esa cañería va a ser menor que un día de verano, que prácticamente no voy a utilizar el gas a no ser que esté cocinando algo. Entonces, la entrada de la válvula reguladora de gas tiene que tener una presión mínima de trabajo y una presión máxima de trabajo. Una vez que entra, la válvula automáticamente se encarga de que la presión que sale por la salida de la válvula es constante. ¿Y cuál es la presión constante para una red domiciliaria? 0,02 kilos por centímetro cuadrado o 0,02 bar. ¿Está bien? Todos los artefactos que ustedes vayan a comprar para la casa, una cocina, una anafe, un calefactor, una caldera, un calefón, un termotanque, todo lo que funcione con gas está calibrado para trabajar con 0,02 bar. Entonces la válvula tiene una presión de entrada, una presión mínima de entrada, una presión máxima de entrada, la presión de salida, que es siempre la misma, pero acá tengo 3 datos,
Y el último dato es el caudal que voy a necesitar. No es lo mismo consumir 5 metros cúbicos a la hora que 40.000 metros cúbicos a la hora que necesita un gran quemador de una empresa. ¿Está bien? Entonces, una valvulita que es así, pasa a ser bastante más grande. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Profe, Todo ¿y esas claro, profe. válvulas las podemos manipular nosotros o tiene que encargarse Ecogas por algo? Ustedes no pueden tocar nada adentro de la casillita de gas. Ecogas, de hecho, está la válvula, no sé si está precintada, pero el medidor seguro que está precintado. Le hago una pregunta, ¿para qué quisiera manipular esa válvula? Preguntaba por las dudas, porque siempre por ahí se pasa por cerca de la facultad y caminaba por ahí, veía que el par de las cajas de gas estaba abierta la puerta y se veía Sí. ahí y no sabría dónde ubicar esa toma que decía usted, profe, con la válvula de presión. La válvula está después del medidor. Usted va a ver un marcianito ahí que tiene unos numeritos, que es el medidor, que Sí, sí, sí. dice cuántos metros cúbicos están pasando por ahí, y después está la válvula reguladora. Y antes hay una llave. Perdón, la válvula reguladora, ahí me hizo entrar en la duda, la válvula reguladora está antes, para que el medidor tenga presión constante, antes del medidor. Pero una valvulita, bueno, ahora estoy acá en el hotel de la esquina, el otro día la clase de ayer a la mañana la di en el taller y me trajeron, siempre ando juntando, yo le digo mis cachivaches para mostrarle a los alumnos, y el otro día fui, no me acuerdo a dónde, y habían cambiado una válvula de gas porque estaba rota y se la pedí, y justo la tenía ahí y se la mostré a los chicos. Chiquitita así, una válvula domiciliaria. Bien, ¿hay alguna duda? Si no hay dudas, damos por finalizada la clase. Ustedes la semana que viene tienen turno de examen. Nos vemos continuando gas después de las vacaciones. Si van a rendir alguna materia, que tengan suerte. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe, buenas noches. Nos vemos, hasta luego, que les vaya bien.